Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a meditar en esta mañana. ¿Qué le parece si tomamos la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esta bendita fe? Muchas veces nosotros creemos que la fe es simplemente la varita mágica del creyente para poder zafar de las situaciones difíciles. ¿Y cuán mal se ha usado la fe? Algunos la han usado para uso personal, como decimos. Vamos a declarar, a decretar, a decir lo que va a pasar, y tan grandes fallas han hecho que el testimonio del Evangelio haya caído. Hay algunos que dicen, bueno, yo declaro que voy a ser sano, o por fe yo estoy sano, y vemos que después o fallecen o tienen problemas, y los inconversos dicen, ¿dónde estaba esa fe? Por eso es que quiero hablar sobre la fe, esta fe que es tan preciosa, esta fe que es tan sagrada, tan santa, tan hermosa que Dios nos ha dado. Y no es solamente para que nosotros lo usemos como un capital propio para gastar en lo que queremos, sino que la fe tiene su propósito en la palabra de Dios, que vamos a verlo a través de la palabra con el tiempo que nos alcance esta apertura. Pero la palabra de fe que predicamos, esto si va a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Por eso que muchas veces tomamos una parte, el que la confiesa con su boca, y hablamos de confesiones, y hablamos de declaraciones, y hablamos de decreto, sin fijarnos en el resto del versículo. Y cuando estamos hablando de esa fe, es la fe que predicamos, la fe está asociada con la salvación. Si nosotros la desprendemos de eso, la podemos mal usar, o mal enseñar, o mal practicar, y el fin de la fe no tendrá ningún sentido, porque la fe tiene un fin, que es la salvación, que lo vamos a ver en este poquito tiempo, vamos a ver si llegamos ahí. Pero la fe en la palabra de Dios está asociada con esperanza. Cuando uno habla de fe, habla de esperanza, habla de confianza o creer, habla de obediencia, habla de perseverancia y habla de doctrina. Cuando nosotros decimos fe, estamos hablando de esperanza, confianza, obediencia, perseverancia y doctrina. Es decir, que no podemos usar la declaración de fe como una varita mágica para obtener lo que nosotros queremos, sino que tenemos que usar la fe para confiar, para esperar, para obedecer, para perseverar y para mantener la sana doctrina. Cuando nosotros usamos la fe en ese sentido, la fe es justamente esa fe bíblica, esa fe cristiana, esa fe de Jesucristo, la fe de Dios, como algunos la conocen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de esperanza, confianza, obediencia, perseverancia y doctrina. Si nosotros seguimos un poquito o avanzamos un poquito más adelante en la palabra de Dios, cuando hablamos de declaración, no estamos hablando de lo que se nos antoje a nosotros, porque imagínese usted tiene el poder creativo de la palabra, como muchos dicen que tienen el poder creativo de la palabra y lo que uno dice, lo que uno habla, eso va a suceder. ¿Qué problema tendríamos? Una pregunta simple. ¿Qué cristiano pasaría por una prueba si pudiera declarar evitarla? No habría prueba. Entonces la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, nunca pasaría por fuego, nunca pasaría por una adversidad, porque justamente esa palabra evitaría que usted se encontrara con los problemas que el diablo quiere poner y vencerlo
en la confianza, en la creencia, en la perseverancia y en la doctrina, manteniéndonos firmes para no naufragar. Por eso esta palabra que dice en Romanos, que dice, con la boca se confiesa para salvación, está directamente relacionada con Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 al 14. Deuteronomio capítulo 30, versículo 8 al 14. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Es decir, nunca podemos confesar algo si no hemos oído o leído o escuchado la voz de Jehová. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Es decir, que la fe es para cumplir lo que Dios te ha hablado a través de su palabra, no de lo que uno quiere. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios. No es cuando confesares que todo te va a ir bien. No es cuando confesares que vas a ser exitoso en los negocios o en la prosperidad. Es cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, todo te va a ir bien. No vas a necesitar confesar me va a ir bien. Y dice la palabra de Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escrito en este libro de la ley. Escrito en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí está el fin de la declaración, de la obediencia, de la perseverancia, de la constancia, de la doctrina. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra de en tu boca, y en tu corazón para que la cumplas. Es decir, que aquí estamos hablando de esta confesión de obediencia, la confesión de entender la doctrina y ponerla por práctica. Ahora, para terminar esta meditación, por favor, si vamos a Hebreo, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a ver que por la fe, yo voy a hacer rápido un conteo, no le voy a decir quién, usted búsquelo, pero por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendieron haber sido constituido un universo. Por la fe ofrecieron más excelente sacrificio. Sin fe es imposible hacer esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe fue advertido, ya saben que fue Noé, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, que la fe te lleva a la instrucción de Dios, a obedecer la palabra de Dios y a cumplir lo que Dios te pide. Por la fe, Abraham, se recuerda, obedeció salir. Por la fe recibieron fuerza para concebir y dieron a luz fuera de tiempo, recuerdan, Sara. Murieron por la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Es decir, aún por la fe uno puede saludar de lejos lo que cree sin haberlo recibido. ¿Cuántos de los que confiesan y declaran tendrían esta clase de fe que seguirían adelante sin recibir lo que piden? O se irían, o dejarían la doctrina, o dejarían de creer, o dejarían de seguir siendo fiel en lo que Dios le ha puesto a hacer. En Hebreos 11, 39 al 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, porque mantuvieron la fe, dice, mediante la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y no puedo dejar de terminar con Efesios capítulo 3, versículo 16 al 20, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe.
Y ahí está el sentido de la fe, para que habite Cristo por la fe. Es decir, que por nada cambiemos a Cristo. Lo tengo todo por basura, dijo Pablo. Dejaron todo con tal de ganar a Cristo. Es decir, la fe, el premio de la fe no es evitar la prueba, no es evitar el problema, no es evitar la enfermedad, aunque Dios sí nos puede hacer pasar por el fuego y el agua sin que esto nos afecte. Sí, Dios hace milagros, sí, el Señor hace milagros, sí, el Señor sana, pero no porque yo se lo digo, sino porque yo obedezco su palabra y confío que Él es mi guardador. Por eso no temeré nada en el Señor, pero tampoco le diré al Señor qué hacer en mi vida, sino que le voy a obedecer, como dice aquí en Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. No es una fe solitaria, sino es una fe integral en el amor, en la iglesia, en los santos, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Mira lo que nos lleva la fe nos lleva al amor. Dice, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. No nos lleva al lujo, no nos lleva a mostrar nuestros bienes, no nos lleva a ver qué poderosos y saludables estamos, sino que nos lleva a mostrar a Cristo en nosotros, en el amor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice. Es decir, no solamente vamos a tener todo lo que pedimos o necesitamos para servir a Cristo, sino que va a ser mucho más abundante porque Cristo es el que va a suplir todas nuestras necesidades más abundantemente de lo que pensamos y pedimos. Y déjenme abusar de su tiempo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién que usa declaración o que usa decretos que no dice la palabra de Dios va a pasar por esto, ¿no? Nadie lo evitarían. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que aquellos que quieren declarar y decretar no quieren que se someta a prueba la fe porque la van a encontrar falsa. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aun que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, y aquí cierro, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de tu fe? ¿Obtener todas las cosas acá o obtener este Cristo cara a cara, que es la salvación de vuestras almas? Muchas veces se usa mal usada la palabra fe en las cosas materiales cuando la fe es realmente el arraigo de la palabra de Dios, la obediencia, la confianza, la creencia, la doctrina en el corazón del hombre. Cuidado con declarar lo que quieras, declarar lo que dice la palabra de Dios, declararla en predicación, declararla en testimonio, declararla en obediencia, declararla en constancia, en perseverancia, en amor.